tal como fue anunciado, a Pablo Schiavi. Es abogado, especialista en redes sociales y datos personales. Tiene un vasto currículum, en realidad, muchas más orientaciones, pero resumimos en eso porque es lo que vamos a conversar. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ayer, antes de comenzar, hay tanto para hablar sobre este asunto, es tan vasto, tan abarcativo. Pero ayer, cuando estaba preparando la entrevista, me encontré con una nota en el portal de la BBC, sí. BBC Mundo. Le pido al señor director que si la podemos poner en pantalla. Allí hace referencia a una dieta digital. Una dieta digital. Son 8 pasos, 8 días, en los cuales uno lo que debería hacer es tratar... Ahí está. La dieta digital de 8 días que te permitirá saber cuántos datos hay sobre ti en Internet. Y describe allí una serie de consideraciones, ¿no? Pero lo primero que dice es que si uno busca en el buscador, ¿no? En Google, el nombre de uno, se asusta de la cantidad... Lo primero que siente es miedo por la cantidad de información que existe en Google acerca de nosotros mismos. ¿Es tan así? Exacto, sí. Bueno, primero buenos días a toda la audiencia. Sí, efectivamente, hoy está de moda o se ha impuesto la práctica de lo que se llama googlear su nombre. Entonces invitamos a toda la audiencia a poner simplemente su nombre en el buscador y en cuestión de segundos van a saltar todas las noticias que estén relacionadas a nosotros como personas o a hechos vinculados o a nosotros. O sea, para eso lo que hace el buscador es simplemente toma información de todas las web donde en algún lugar aparezca nuestro nombre. Y cuando hablamos de web pueden ser web del Estado, web privadas, web públicas, o sea, eso no importa. O sea, si yo, por ejemplo, me anoté en un concurso del Estado, va a aparecer mi nombre. Y bueno, ahora... Todo en cualquier web donde te hayan subido tu nombre te lo va a traer. Hoy en el Estado, en el tema concursos, como está el tema del Uruguay Concursa y es todo con número, ya difícilmente te vinculen. En otro momento, necesariamente aparecía que capaz que estabas trabajando en un lugar y aparecías concursando en otro. Bien. ¿Y quién regula eso? Y bueno, hoy la gran discusión es cómo controlamos toda la información que está en poder de esos buscadores. O sea, en Europa, por ejemplo, hay muchos casos en los cuales se le ha exigido, por ejemplo, a Google, a eliminar el nombre de una persona porque le estaba ocasionando perjuicios en su vida personal, en su vida profesional, porque claro, cualquiera estaba buscando un trabajo, capaz que había algún hecho no positivo vinculado a su historia de vida, y claro, antes de conseguir trabajo hoy, necesariamente, la mayoría de las grandes consultoras podrás tener el mejor currículum, las mejores referencias, pero no vas a entrar en ningún lado si no te hacen un perfil de esto que le llamaríamos identidad digital. Hay algo que mucha gente quizás no tiene presente, pero lo que vos decías, al momento de conseguir un trabajo, muchas de las grandes empresas, las consultoras, no solo googlean el nombre, sino que ingresan en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y ven lo que uno sube, porque eso también marca un perfil de la persona. Y sí, a ver, hoy, sobre todo en el público más joven, estamos hablando que manejan por día más o menos 4 o 5 redes, que las tienen todas actualizadas y todos con lo último. Entonces ahí, sobre todo ese público que está en búsquedas laborales, tendría que tener mucho cuidado con lo que sube, porque ese perfil después te puede jugar en contra. Mañana si vas a... La gente ya no es como antes, que mandaba un currículum con el traje, la corbata y la mejor escolaridad, sino que ahora, si después en las redes la única foto que surge son fotos de noche, tomando algo, o sea, lo que hacemos normalmente, sí. Lo que pasa que antes eso no se compartía, antes no se subía, y ahora te queda todo... El problema, Nico, que lo que tenés ahí es que te queda las 24 horas del día, los 365 días del año, y cualquier persona puede acceder. ¿Y existe el derecho al olvido? ¿Qué es el derecho al olvido? Y bueno, el derecho al olvido es esta nueva tendencia que de a poco está apareciendo en el mundo y que de a poco está llegando a nuestro país, donde el titular, o sea, cualquiera de nosotros, se presenta y dice, no, mira, esto quiero que lo borres, o sea, que no quiero verme más vinculado a esta información porque me está generando un perjuicio. ¿Y eso cómo se acciona el mecanismo? Y bueno, en principio tenemos que se haría una especie de reclamo o de solicitud a quien tiene esa información. Porque acordate que acá lo único que hace, por ejemplo, Google es traer todo eso, pero Google no carga la información. La información la carga la empresa donde trabajás, la cargamos nosotros voluntariamente en las redes que tenemos. O sea, ahí es cuando se genera el problema, porque Google te dice, no, mirá, yo lo único que hago es tomar lo que ya está en Internet. Tenemos que golpear la puerta. O sea, hay que ir a la fuente original. Hay que ir a la fuente original. El punto ahí, la gran discusión que tenemos hoy, si este derecho al olvido, derecho de cualquier persona, es un derecho absoluto. O sea, que yo golpeo y automáticamente me eliminan esa información. Porque hay datos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, de personas públicas. Si vos estuviste vinculado a hechos de corrupción o fuiste procesado por el ejercicio de tu función, ¿hay un derecho de olvido de esas personas? Esa es una gran pregunta que se plantea hoy.
por ejemplo. ¿Y cómo se está resolviendo el ámbito de la justicia? Y bueno, el ámbito de la justicia de a poquito está llegando. Todavía... Acá en Uruguay me imagino que la regulación debe ser casi inexistente. La regulación hoy no está previsto esto en la legislación que tenemos hoy. Nosotros tenemos una ley de datos personales que es el 2008, que es bastante moderna, pero claro, el tema de la tecnología de la información sobrepasan cualquier avanzada legislativa que pueda haber. Entonces lo estamos regulando por el tema de lo que es datos personales. Yo me presento, tengo que probar que me generó un perjuicio o que la información es falsa. Y esto no es algo que uno pueda evitar, en realidad, porque ante cualquier acción prácticamente que se realiza, ya sea el mercado laboral o la utilización de un buscador, empiezan a quedar nuestros registros. Exacto. Involuntariamente, no es algo que... Es que hoy prácticamente nada de lo que... A ver, todo lo que hacemos, no quiero decir todo en un 100%, pero no me imagino nada de lo que hacemos que no quede registrado en algún lado. Ya sea por información que el Estado tiene nuestra, ya sea por todo lo que nosotros cargamos voluntariamente y vamos almacenando en las distintas redes. Entonces, perfectamente, mañana yo pongo tu nombre y va a saltar toda esa información que tenga en ese instante Google. Y no hablo solo de hechos vinculados a tu persona, van a haber fotografías, imágenes, y capaz que hasta te sorprendes de imágenes que aparecen de que tienen muchos años. ¿Y es una nueva tendencia eso de googlear su nombre? Exactamente. Hoy las búsquedas se han disparado a cifras que, no te voy a decir un número, pero que estamos hablando de millones de búsquedas diarias, no solo acá, en todo el mundo, porque este fenómeno no reconoce una frontera, no solo pasa en Uruguay, pasa en cualquier lugar, y cualquier persona en el lugar que esté te puede buscar a vos. ¿Y qué son o qué es la web 2.0? Y bueno, la web 2.0 es este fenómeno que estamos viviendo hoy en día donde cambiaron todos los paradigmas, por ejemplo, de la comunicación. Entonces hoy lo que antes yo, para leer una noticia que hacía, leía el diario en versión impresa, hoy me meto en internet, antes donde veía la web, ahora ya ni la web se ven, toda la gente se informa a través de redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo Twitter, sigo determinado medio de prensa, ahí veo la información y ahí voy picando en varias redes. Incluso exactamente, incluso hay portales de acá en Uruguay que te están poniendo tiempo de lectura. O sea, ya la gente no se concentra más de 2 o 3 minutos en una noticia. Entonces hay un gran desafío también para lo que es la comunicación. ¿Pero qué engloba la web 2.0? La web 2.0 engloba todo este fenómeno multimedia de que la persona está en el centro. ¿Viste esas imágenes que hay que alrededor están todos los símbolos de las redes? Bueno, es ese mundo donde hay una hiperconexión impresionante, donde todos estamos conectados, donde prácticamente ya no se habla por teléfono, sino todo ese fenómeno, todo ese tema de relacionamiento social se da a través de las distintas redes sociales. Y yo como sujeto de derecho, ¿cuáles son mis derechos en esa web 2.0? Y bueno, el punto ahí es cómo conjugamos lo que es la legislación que está prevista para un mundo que ha cambiado, de este mundo que la gente habla de la apariencia de todo este tema digital como si fuera otra cosa, pero es lo mismo. Es la misma realidad que tenemos y bueno, ahí nosotros, los derechos son los derechos como titulares de esos datos a que la información que esté en internet, lo primero que tiene que ser verdadera, que no sea falsa. Hoy sabemos, los que vos también manejás bastantes redes, o sea que hay mucha información que circula que es falsa, información que no es real. Bueno, pero por ejemplo, sí, se crea que esto se ve habitualmente en las redes sociales, ¿no? Gente que crea un Twitter falso. Exacto. De una persona que en realidad no es. ¿Cómo se hace para lograr bloquear esa situación y evitar un perjuicio que muchas veces se trata de evitar después de que ya está hecho? Exacto. Claro, el daño por lo general te lo hacen. Después ahí depende mucho de la sensibilidad de la persona, si se ve o no afectada por eso. Hay gente que no le da mucha bolilla y otra gente que sí se siente afectada. Y ahí la propia red, por ejemplo, hablando de Twitter, te da la posibilidad dentro de la red de que vos puedas denunciar ese usuario que es una entidad falsa, una entidad trucha, y la propia red en principio te puede dar la certeza que lo va a bloquear o que va a impedir que esa persona le bloquee la cuenta, entonces no puede seguir subiendo información. Eso se canaliza todo en la misma red social. ¿Y cuánto? Hay un tema que parece ser bastante recurrente, se discute. Ya vamos a estar hablando de la situación que hay mañana, sí, con una personalidad conocida del ámbito del humor uruguayo, del carnaval. El tema de los comentarios en los foros, de la respuesta que muchas veces recibimos por Twitter. Creo que vos decís, a alguien le puede dar entidad, hay gente que no, yo qué sé, cada cosa. Sí. O sea, lo que escriban, en realidad, uno lo tiene que tomar en parte como de quien viene. Hay muchas veces que son usuarios hasta que uno no sabe ni siquiera quiénes son. Exacto. Pero, ¿dónde está el límite? Es decir, ¿hasta qué punto una ofensa
en una red social es una ofensa verdadera? Bueno, a ver, en ese punto es donde hoy la justicia ha empezado a cambiar un poco. Hasta hace un tiempo, lo que uno subía a la red había una especie de impunidad absoluta. O sea, la gente se sentía libre de decir lo que quisiera y ofender a cualquier persona. Bueno, el límite es el honor y la reputación de la persona. Si la persona se ve dañada en su honor o en su reputación o en su vida familiar con algún hecho que no es real, y bueno, va a tener que presentarse en la justicia, y ahí todo el mecanismo de delitos que están previstos en el Código Penal, ya sea la difamación, la injuria, que obviamente se regularon, nunca soñaron con este fenómeno de las redes, esos delitos, bueno, se están aplicando, los jueces ahí tratan con una ingeniería bastante compleja de, bueno, me ofendiste en una red social, vas a tener que presentarte en la justicia si te logro identificar, porque, a ver, insisto que en este punto no es fácil identificar usuarios que tienen 2 o 3 o más cuentas con perfiles anónimos. Por ejemplo, pero no sé, lo que es más habitual, los comentarios en los foros de noticias. Si alguna persona ofendiera en el honor a alguien en uno de esos comentarios, ¿puede accionar la justicia un mecanismo para llegar a identificar a esa persona? Porque muchas veces ahora, por ejemplo, en los sitios web, y sobre todo en los diarios, hay que registrarse. Exacto. Hay que dejar el nombre, hay que dejar la dirección o el perfil de Facebook, lo que sea. ¿Puede accionar la justicia un mecanismo para que el medio identifique a esa persona? Sí, poder puede. El punto es que qué tan certero es ese registro de usuarios. Porque a veces te piden datos personales que uno sabe que quién se registra, quién dice ser, y otras veces te piden un correo electrónico y poca cosa más, y todos sabemos que hoy cualquier persona puede crear una cuenta de mail que no sea real. Sí, ese registro que vos comentás ha servido para filtrar un poco. O sea, antes cualquiera se metía en un foro y comentaba lo que quería. Ahora el hecho de preguntarte quién sos, registrarte, opera como que un filtro y bueno, tratan de controlarlo. Igualmente no se puede controlar del todo. Claro. Y mañana, por ejemplo, hay ante la justicia, Marcel Queroglián se tiene que presentar, el humorista, por haber tuiteado acerca de un partido. A ver, lo que tanta gente hace adentro del estadio, ¿no? Molestarse por una actuación de un juez y gritarle, insultarlo y lo que sea. Bueno, lo hizo en Twitter y está respondiendo ante la justicia. ¿Qué visión tenés desde el derecho y de especialista en las redes sociales sobre este tipo de situaciones donde el límite entre lo que está bien y lo que está mal parece ser bastante vidrioso? El problema que estamos teniendo más... a ver, esperamos ansiosos a ver cómo se pronuncia la justicia. O sea, un poder judicial que obviamente los jueces no estudiaron este tema en la facultad y que de golpe se están desayunando con esta realidad virtual que está golpeando la puerta de todos. El punto ahí, yo la respuesta es, bueno, tenemos que hacer un uso responsable de las redes sociales. Yo también pude ir el domingo al partido, bueno, yo estoy contento por los resultados del domingo, pero si fue el otro escenario, si uno empieza a decir, otra vez los jueces nos roban, otra vez los jueces, o sea, una cosa es decirlo en un boliche, una cosa es decirlo en una reunión familiar o en un asado. Ahora, si yo, persona pública como Marcel, lo digo en una red social, eso necesariamente tiene otro impacto. Y lo estoy diciendo con nombre y apellido. Entonces, si el que está del otro lado, en este caso los jueces, se sintieron ofendidos en un honor, en su reputación o en su carrera profesional, y tienen derecho por lo menos a sentar a la otra persona, y bueno, me imagino que se va a arreglar con un acuerdo de recíprocas concesiones, como se llama, donde cada uno se rectifica de lo que dijo, y por lo general los casos no pasan más allá. Pero eso obviamente depende de lo que diga el ofendido. O sea, Pero estamos ante, por ejemplo, uno de los primeros casos en cuanto a... A ver, va a ser un caso que va a sentar cierta jurisprudencia a nivel judicial, obviamente, a ver cómo lo resuelve el juez y cómo sale de esta situación. Exactamente. Lo que sí, a ver, el punto es, la sugerencia es, tengamos cuidado con lo que escribimos. O sea, porque él, a ver, si yo estoy seguro que a ver, lo de Marcel seguramente recibe un momento de calentura de cualquier partido de fútbol. El punto es que él lo subió a una red social y él tiene también bastantes seguidores. O sea, no es una cuenta trucha de Twitter, es una persona pública, conocida. A ver, y también eso genera todo un impacto en sus redes de seguidores. Después eso tuvo retweet, porque aparte no es solo que yo lo dije, sino que capaz que en 10 minutos tuvo determinada viralización de esa... Pero no somos todos iguales ante la ley. ¿No debería ser lo mismo si lo pone Marcel Queroglián, Nicolás Núñez, Pablo Schiavi o Juan Pérez? El punto que ahí, como esto no está regulado,
como en otros países, depende mucho de la sensibilidad de la persona que se vio ofendida. Capaz que si te lo ponía a vos decías, no, este fue un momento de calentura en pleno partido de fútbol, lo dejo por ahí, pero bueno, en este caso el árbitro del fútbol se sintió lesionado en principio en su honor y por eso lo denunció. Por eso esperamos a ver sería uno de los primeros casos donde la justicia se pronuncia sobre una, bueno, en principio presunta lesión del honor o dignidad de una persona. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Que con mucho mayor impacto que antes. A ver, tú has estudiado la carrera de periodismo. Antes este tema de información era una tapa de un periódico impreso donde todos lo leíamos y el otro día si había un problema de esto, el diario tenía que rectificarse o darle la oportunidad de derecho a respuesta. Eso ha cambiado. En todas las voces se había dado el debate y alguien lo decía bien. Antes, uno, por ejemplo, escribía una carta de los lectores a búsqueda. Sí. Entonces esperaba a ver si se la publicaban y después la respuesta. Y hoy por hoy eso es bastante automático. Es que hoy en este tema de las web y las redes sociales, todo minuto a minuto. O sea, antes vos escribías la carta, mandabas la carta de búsqueda a cualquiera de estos diarios que tenían portal de lectores, esperabas si te la publicaban, llegaba el jueves de búsqueda, el otro jueves capaz alguien te respondía y todo se manejaba en esos tiempos. Hoy vos publicás algo y en cuestión de minutos vas a tener una repercusión, comentario, y es todo minuto a minuto. Entonces, ¿y qué visualizás que sí o sí deberíamos atacar para regular y sobre todo legislar en nuestro país? Porque el marco normativo que tenemos está quedando desactualizado. Y bueno, el punto ahí es cómo vos traes todo esto y rápidamente. O sea, estos fenómenos de las redes no soportan esas discusiones parlamentarias capaz de 1 año, de 2 años, de 3 años, porque cuando yo arranco hoy a regular esto y demoré X tiempo, cuando ya lo tenga, seguramente todo esto avanzó. O sea, acá, más allá de regular, yo no iría tanto por la regulación, sino por un uso, tratar de hacer un uso responsable de las redes, porque estamos todos conviviendo con este fenómeno. Claro, pero desde ese punto de vista no hay mucho para hacer legalmente. Es que legalmente podrías hacer llamémosle un maquillaje de algunos delitos que no estaban previstos en el tiempo de las redes, pero no mucho más. Si la gente sigue diciendo cualquier disparate o subiendo cualquier cosa a las redes, no hay regulación que alcance para contemplar la infinidad de casos que estamos teniendo. Y la última, en el minuto que nos queda, lamentablemente. Sí. Hay gente que se pregunta, ¿y qué pasa con toda esa información? Es decir, ¿qué pasa con todo lo que yo subo a Facebook, a Instagram, a mi Twitter? Con todo eso, ¿qué pasa? ¿Quién lo ve? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién lo maneja? Y bueno, yo ahí lo primero que siempre cuando en clase tratamos de tema es, le digo a los alumnos, bueno, a ver, lean las políticas de datos y de privacidad de cada red. O sea, seguramente yo cuando abrí Facebook o Twitter nunca la leí, o sea, nadie las lee, pero ahí tenemos Es que uno parece que fueran largas hasta por gusto para que uno se canse de leerlas y exacto, ponga a aceptar. O sea, lo primero que tenemos que saber, vos cuando te compras algo o haces determinado servicio, sabés cuáles son las condiciones de ese servicio. Por lo general nosotros, por el hecho de tener la red, le decimos que sí a todo, ponemos que sí a todo y cuando queremos acordar, del otro lado de la red empieza a almacenar información y si yo los invito a vos, te invito a la audiencia, tanto en Facebook como sobre todo en Facebook, hay una posibilidad de decirle todo lo que Facebook tiene tuyo. Le mandás un correo y te responden en cuestión de horas. Mucha gente no va a poder creer el volumen de información que ellos tienen tuyo. Porque seguramente alguien con el entorno de 40 años, capaz que hace 8 años que tiene estas redes, subiendo todos los días, actualizando información, y después cualquiera de nosotros pierde noción de lo que subió, en qué momento lo subió, y si haces ese ejercicio, vas a ver que no puedes creer todo lo que tienen tuyo. O sea, uno puede escribirle un correo. Dentro de la propia red hay un mecanismo donde vos le decís, bueno, decime todo lo que tenés mío. En el uso de derechos que tenemos. Y en la configuración de privacidad. Le podés decir, bueno, actualizame la información y ellos perfectamente te lo hacen. Te van a mandar archivo en PDF o en cualquier, no me acuerdo bien el formato ahora, y te ponen un registro exacto de toda la información que disponen tuyo. Y ahí algunos son varias páginas de datos, de fotos, de comentarios, de me gusta, o sea, de todo lo que hizo, porque eso después ¿Hay posibilidad de ir borrando todo eso? O sea, de uno ir borrando. Y bueno, eso tendría que ir para atrás en las publicaciones. Tenés que irte para atrás y si tenés muchos años en la red, seguramente tengas que dejar de trabajar para borrar todo lo que tenés. Porque tampoco es fácil bajarte la red. Yo los invito a tratar de bajarse una red, no te la hace fácil el hecho de bajar la página un día para otro. Y tampoco te van a devolver la información, ¿no? Eso seguro.
Pablo Schiavi, le agradecemos su presencia esta mañana, muy interesante, vamos a seguir conversando, seguramente lo vamos a convocar nuevamente cuando la agenda lo permita, así que le agradecemos por su presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y a La pausa y más noticias.